paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Hoy veremos qué es el miedo. Campo de psicología. ¿Qué es realmente el miedo? ¿Dónde se origina? ¿Por qué existe? ¿Es bueno o es malo? Fíjense, este es un tema muy amplio y con diferentes directrices que me tomaría varias publicaciones completarlo, mas procuraré resumirlo de la mejor manera posible para que puedas asimilarlo. Existen millones y millones de personas que tienen que lidiar con esta emoción del miedo todos los días de su vida por diferentes causas. Es sorprendente cómo el miedo forma parte en la vida de todos los seres humanos y, se quiera o no, nos limita libertad para desenvolvernos. Y así va pasando el tiempo y esta emoción se sigue internando en las personas, creando cada día una ansiedad molesta e insoportable. Y naturalmente, esto frena el disfrute deseado. Entonces, analicemos bien este tema. ¿Qué es realmente el miedo? El miedo es una emoción que se origina en nuestro cerebro y nace de un pensamiento que nos produce aflicción y angustia por algo real o imaginario. El miedo tiene dos fases importantes de conocer. Una buena, pues es un mecanismo de defensa. Una mala, pues es un bloqueo sentido que nos impide libertad. Pon cuidado. Aunque sentir miedo es normal y perfectamente legítimo, hay que enfrentarlo antes que vaya tomando dominio y llegue el momento que nos afecte y enferme. Las categorías más comunes del miedo son las fobias. Veamos algunas. Temor a situaciones. Al estar en espacios cerrados o muy abiertos. Temor a la naturaleza, como es el caso de las tormentas, temblores o inundaciones. Temor a insectos o animales como arañas, ratones, perros o avispas. Temor a la sangre, a las inyecciones o a las lesiones de accidentes o procedimientos médicos. Temor a la oscuridad o a estar solo o en lugares desconocidos. Temor al rechazo o a una negación. Y así seguiría mostrándoles los muchos temores existentes, como la asfixia, ruidos, rayos, gritos, etc. Y mil situaciones más. Teniendo en cuenta que para cada fobia específica hay un término, te muestro algunos ejemplos de los términos más frecuentes y son: acrofobia, temor a las alturas; claustrofobia, temor a los espacios cerrados; aracnofobia, temor a las arañas; necrofobia, temor a los muertos; hidrofobia, temor al agua; aviatofobia, temor a volar, etcétera, etcétera. Ahora, sin importar qué fobia específica tengas, es probable que las 18 horas que permaneces despierto en el día, algo te cause un miedo inmediato e intenso de ansiedad y pánico, que tengas que estresarte y arruine tu momento y tengas insomnio a la hora de dormir. Fíjense, mucha gente siente miedo a los compromisos diarios, el trabajo, el colegio, la escuela o la universidad, las decisiones importantes,
los planes a futuro, los hijos, las deudas, la economía, etcétera, etcétera. Y esto provoca mucho estrés, que algunas personas se enferman, pues caen en ciclos insoportables por la fragilidad humana. Existen tantos motivos por lo cual se manifiesta esta emoción, que me faltaría espacio para mostrarles una lista completa. Ahora, ¿cómo se interpreta el miedo científicamente? El miedo es un proceso que se lleva a cabo inconscientemente en la mayoría de personas y de hecho tiene dos vías principales en el cerebro. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un estímulo que nos da miedo, la información pasa inmediatamente del tálamo a la amígdala cerebral, que está ampliamente relacionada con las emociones. Y esto le dice al hipotálamo que prepare tu cuerpo para huir lo más pronto posible. Al mismo tiempo, esta información se envía por una ruta más larga, y esta incluye a las cortezas sensoriales, las cuales envían información al hipocampo, que están relacionadas con la memoria. Y es aquí donde se verifica que lo que estamos viviendo o sintiendo es realmente peligroso o no. Como esta segunda ruta necesita más tiempo de procesamiento, el espacio que existe entre darnos cuenta que si debemos correr o no es cuando nos congelamos de miedo. En el caso de que sí, efectivamente estamos en peligro, nuestro cuerpo estará listo para huir. Pero en el caso contrario, nos podemos calmar. Estos son solo algunos de sus efectos. El miedo nos produce aumento del ritmo cardíaco, sudoración, aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de azúcar en la sangre, liberación de cortisol y adrenalina, pánico, letargo, desestabilidad, congelamiento, descompensación, impotencia, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para dominarlo? Primero, cuando se trata de un temor irracional, el primer paso consiste en comprender que tu reacción es completamente desproporcionada y que no existe una base lógica para ese miedo. La terapia cognitivo-conductual es muy útil en este caso. Segundo, también es importante que en vez de luchar contra el miedo, aprendas a aceptarlo, recordando que todo es superable si lo enfrentas con valor. También hay una terapia especial con esta finalidad. Tercero, el siguiente paso consiste en no dejar que el miedo te paralice. Deténlo. Desarrolla la confianza en tus capacidades y date cuenta de que el peor escenario posible a menudo no es tan terrible como lo imaginas. Cuarto, practica hipnosis o autohipnosis. Cuando el miedo tiene su origen en el inconsciente, la hipnosis es una herramienta excelente, ya que nos permite descubrir la causa específica del miedo y resolverla. Quinto, por supuesto, cuando el miedo es demasiado grande o se convierte en una fobia, es necesario pedir ayuda psicológica especializada. Pronto abriremos otro canal con un compañero de facultad de psicología para ofrecerte este servicio necesario. El Señor nos ayude. Y el mejor método para vivir sin miedo es nuestra total confianza en Dios. El cristiano que ha entendido y que ha ascendido a una dimensión superior, como lo es la espiritualidad, lo cubre la sombra del Omnipotente. Como dice el tan conocido Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará
bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi Señor: tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Padre y mi Dios, en quien confiaré. Él nos librará de todos nuestros miedos y temores, y nos hará hombres y mujeres felices y realizados. Amén. Espero entonces que esta información les pueda ser de utilidad y que Dios les bendiga.